TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Lo que miro nunca es lo que quiero ver. El cine pornográfico es el cine de la clandestinidad, de lo prohibido. Observar aquello que se oculta, espiar tras las cerraduras de las puertas, cruzar los límites. El cine porno, incluso en un país altamente religioso y reprimido como México, nació prácticamente desde los albores del cine, revelando aquellas imágenes que la doble moral de la sociedad escondía. No se tiene absolutamente ninguna noticia definitiva. En los años 20 del siglo pasado, las imágenes fotográficas y fílmicas que llegaban del extranjero y las que se producían en México eran cada vez más audaces. Nada quedaba ya a la imaginación. Atractivas y voluptuosas prostitutas posaban a unos cuantos pasos de la cámara exhibiendo su hermosa desnudez. Eran meretrices que trabajaban en prostíbulos frecuentados por burgueses y aristócratas, atendidos generalmente por madames francesas. Algunos diarios destacaban las solicitudes de empresarios de la industria de la excitación, buscando permisos para la creación de teatros para hombres solos, en donde se proyectaban cierta clase de cintas. Se graba Maravillas de la Filmoteca, entrevista con Juan Solís, toma 1. Muy buenas y deliciosas noches. Llegó la hora de mandar a los niños a dormir, porque hoy vamos a hablar de uno de los temas más prohibidos del cine mexicano. Para ello está con nosotros un experto, el doctor Juan Solís. Juan, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por la invitación. Oye Juan, tú te doctoraste muy joven en Historia del Arte. Tu tesis justamente de doctorado se llama El cuerpo del delito, los delitos del cuerpo, la colección de cine pornográfico callado de la Filmoteca de la UNAM. Bueno, primero, ¿por qué callado? O sea, ¿a qué se refiere esto? El objetivo de la tesis era básicamente llenar un hueco historiográfico en el cine nacional. Es decir, casi todas las historias del cine nacional, si no es que todas, omiten la aparición o la existencia de cine pornográfico mexicano, y también es parte del cine nacional. Cuando me pongo a investigar los 29 cortometrajes para esta tesis doctoral en Historia del Arte, me doy cuenta que si bien las películas se catalogaban como silentes, es decir que no tiene las características para tener sonido sincrónico, pues nos damos cuenta en la revisión física del acervo que no es así, que la banda sí existía, la banda sonora sí existía, pero está velada. Y encontramos de hecho dos fragmentos que sí tenían sonido. De ahí que haya propuesto la inclusión de este término como un cine callado, es decir, un cine cuyo silencio es voluntario. Quien lo hace con la intención de que se proyecte sin sonido alguno, es decir, de que calle. Tocas un tema aquí muy importante, o sea, incluso me remite a la cuestión de la censura que hay en el doblaje. Cuando una película se hace un doblaje, de alguna forma ya hay una pequeña censura en cuanto a los diálogos, y hay ejemplos muy, muy grandes sobre eso. Por otra parte, esto que tú dices en la cuestión de la exhibición, o sea, ¿dónde se exhibían estas películas? ¿Cuándo surge realmente el cine pornográfico? O sea, sabemos
Que el cine en México pues llega en 1896 con los enviados de los Lumière. O sea, a partir de ahí ya tenemos proyecciones cinematográficas. Pero el cine porno prácticamente llega a México desde sus orígenes. ¿Cuáles son los antecedentes? El género pornográfico siempre se ha desarrollado a la par de los avances tecnológicos. Se instala en el grabado, se instala en el daguerrotipo a mediados del siglo XIX o en la fotografía analógica. Era evidente que con la imagen en movimiento el porno iba a encontrar un nicho que iba a explotar durante más de 100 años. Tenemos registros de que hay cine pornográfico en Europa, principalmente en Francia y en Estados Unidos desde la década de los 10. También en Argentina encontramos que hay una película que se llama El Satario, que data de 1907. En México no tenemos registros de producción en esa época, en la década de los 10. No obstante, ya sabemos que sí se exhibían. Es decir, había un salón que estaba en los altos de un edificio que está en la Plaza de la Santa Veracruz, donde ahora está el Museo de la Estampa, y que durante la mañana era un cine familiar y que en la noche se convertía en una sala para hombres solos, así se les llamaba. Y es donde exhibían, por lo que las crónicas que tenemos de esa época, películas que ofendían a la moral de entonces. Es curioso, mientras en Estados Unidos se exhiben los smokers o en Francia en el burdel, en México se exhiben librerías. Hay una red de librerías en el centro histórico, se tiene conocimiento que la mayoría de ellas pertenecen a un exhibidor español que se llama Amadeo Pérez, que están en Isabel la Católica, Donceles, Avenida Hidalgo, y son librerías en donde, además de la oferta bibliográfica, hay postales. Cuando el que atiende la librería ve que hay un cliente que se interesa en las postales, lo invita a pasar a un cine que está generalmente en la planta alta, tal es el caso de La Tarjeta en Isabel la Católica 14, y pasan a una sala que no es menor. Por los datos policiales sabemos que eran salas para 500 personas, en donde se exhibía por una cifra de dinero pues una selección de cortometrajes pornográficos. Ahí sí ya sabemos que algunos realizados en México. ¿Por qué? Pues porque el porno se instala cómodamente en un formato que es mucho más barato y más fácil de acceder que el de 35 milímetros y que es el 16. Y bueno, antes de estas películas en 16 milímetros, se supone que mucho del porno se veía lo que le llaman el stack films, es como un mueble como justamente como este aparato, en donde uno podía, tenemos la parte del visor, se acercaba ahí y podía ver estas imágenes como si le estuviera viendo en una moviola, ¿no? ¿Es cierto? Claro, así sí. Es, ¿no? El stack film en realidad es todo el género pornográfico que se exhibe de 1910 hasta 1960 quizá. Es un género que transita en cortometrajes y es un género que de alguna manera también carece de banda sonora. Pero ojo, el porno se subió a todo lo que es la prehistoria cinematográfica, es decir, hay pornografía estereoscópica, hay pornografía para praxinoscopio, hay pornografía para incluso los proyectores Edison, es decir, en donde hubiera algún dispositivo que pudiera mostrarnos una imagen en movimiento, ahí se va a instalar el porno. Y obviamente siempre en la clandestinidad. Pero más bueno, tú estás diciendo algo que es el meollo, el trasfondo de todo esto. O sea, tenemos por un lado un cine clandestino que está prohibido, hay una preocupación por no mostrar, pero sin embargo se muestra. O sea, esto nos lleva a la conclusión de que por un lado hay una fascinación por lo prohibido. Por otra parte, hay una represión muy grande que lleva a un cierto público y a empresarios a mostrar ese cine prohibido. Y finalmente también está lo más importante, una doble moral. Porque el porno siempre ha circulado como una doble moral. Y de ahí que la censura sea en parte una respuesta que al mismo tiempo tolera la existencia de la pornografía. De entrada, en el cine pornográfico del que estamos hablando, no pasaba por la censura. O sea, este cine
no pasaba por una instancia gubernamental que dijera, esta sí se exhibe y esta no. Es un cine que se hace con pequeñas productoras, a veces en un cuarto, a veces en una locación chiquita, puede ser un bosque, y que se exhibe, se edita y se exhibe para pequeños círculos, es decir, no es algo que tenga que ver con el gran cine industrial, aunque esto sí es una industria. Una industria en bajo calibre que está atendiendo un público ávido de ver esta oferta. ¿Quiénes iban a ver este cine? Bueno, evidentemente no tenemos lista de los espectadores, pero en los reportes policiales, sobre todo en uno que habla sobre una redada en 1942, nos dice las notas periodísticas, en esa sala convivían banqueros, políticos, artistas, empresarios y gente que acudía al burdel en cuya azotea estaba instalado el cine. Este es el público que va a ver estas películas. Pero evidentemente era un público que tenía una capacidad económica mayor, porque claro, lógicamente el precio de la sala tenía que ser mucho más alto que una sala de lujo. Entrar a la tarjeta te costaba lo que te costaba en la época ir al Follies a ver a Tintán, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de un precio que no era tampoco muy caro, pero tampoco estaba como que al alcance del pueblo que ganaba el salario mínimo o el pueblo trabajador. El consumo del porno está en la clase media, definitivamente. El cine mexicano se acerca tímidamente al desnudo, ya no digamos a la pornografía. Se acerca tímidamente con Eisenstein, se acerca tímidamente a lo mejor con el breve desnudo parcial que aparece en La mujer del puerto de Arcady Boiler, que la fotografía Alex Phillips. Quizá el acercamiento más famoso es el que hace Adolfo Besmogar en La mancha de sangre, con este striptease completo, ¿no? Extraordinariamente fotografiado por Agustín Jiménez, claro, y que le vale a la película ser considerada una película maldita dentro de la historia del cine mexicano. Tú sabes la historia, sí, desaparece a la semana de exhibición. Y aparece muchos años después es Chacachitos. Se tiene que recuperar el guión para volverla a armar, y lo que tenemos es prácticamente una prótesis fílmica. Se pierde un rollo de sonido. Se pierde un rollo y uno de audio. Exactamente. Entonces, no se acercan para nada a lo que se exhibía en la pornografía hardcore mexicana. O sea, ahí sí vemos sexo explícito, ahí sí vemos acercamientos, y acercamientos físicos reales, porque todavía no se tenían las ventajas del zoom. Y vemos además todo un catálogo de posiciones y prácticas que le dan un canon al porno desde entonces y que hasta la fecha sigue cumpliendo a cabalidad. Vamos a regresar justamente con esto en este segundo bloque. Bueno, aquí hay una lección que nos deja esta plática. La represión siempre impulsa de alguna forma la transgresión. Y bueno, acompáñenos en este siguiente bloque. Vamos a hablar justamente de la valiosa colección que la Filmoteca de la UNAM resguarda sobre esta insólita expresión del cine mexicano, que va de los años 20 a los años 50. Regresamos en un momento. Queda claro que la moral, las buenas costumbres, los sentimientos de culpa y el hostigamiento de todo rasgo espontáneo de liberación sexual, en un país altamente religioso y reprimido como México, abrieron las puertas al arrebato de la pornografía. Los responsables de la filmación de estas cintas, realizadas entre 1926 y 1950,
se ocultan bajo burdos y vulgares seudónimos y la temática se concentra principalmente en mostrar desnudos femeninos y la explotación de fantasías masculinas que incluyen escenas lésbicas, sexo anal, la posición del misionero y otras perversiones. Se graba Maravillas de la Filmoteca, segunda parte de entrevista con Juan Solís, toma 4. En la Filmoteca de la UNAM existe una colección de cintas porno que han llegado por distintos caminos, desde donaciones de particulares hasta encuentros fortuitos en mercados como La Lagunilla. Juan, ¿cómo llega esta colección a la Filmoteca de la UNAM? Entendemos que de forma anónima, ¿fue así? Sí, el porno debe ser fiel a su mala reputación, incluso hasta en los archivos. Entonces, la colección de la Filmoteca, aunque así la llamo en mi tesis, en realidad no es una colección ni es un fondo. Es un grupo de películas, muchas de ellas vienen incluso en fragmentitos y ocupan una misma lata, pero no tienen dentro de la clasificación un sitio especial. Es la manera en cómo llegan, según lo que pude investigar, es de diversos modos. La mayoría fueron adquiridas en mercados de pulgas, Aquí en como, México. sí, como La Lagunilla, por ejemplo, o como un mercado, un tianguis en la colonia Doctores. Sí. Pero también por donaciones. Hay particulares que donan las películas que conservan, a lo mejor de sus abuelos o de ellos mismos, y al revisarlas en la Filmoteca para ver que estén bien, que no estén contaminadas, luego se llega a la sorpresa o al hallazgo de que detrás de una copia, no sé, estoy inventando, de María Candelaria, venga pegada como cola a lo mejor una película pornográfica. Y ahí se descubre cuál era el secreto de ese particular del abuelo, ¿verdad? Como se hacía en el Porfiriato, ¿no? Con las colecciones en las bibliotecas de Dante, Platón, y las abrían, y en realidad eran colecciones de pornografía francesa. Así pasa, y entonces llegan por donaciones, llegan por diversos medios. Incluso sé de que una de las copias más completas de Viaje de Bodas llega debido a que la localizan en Uruguay. Que también tiene este otro subtítulo de Chema y Juana. Aquí lo atractivo es que estamos viendo a una típica pareja de la rancherita, el charro, el sacerdote, y que es algo que es fundamental en el cine mexicano de los años 30, 40, Sí. pero llevado a terrenos de la transgresión, de la sexualidad explícita. ¿Cómo Claro, es esto? y además es la pareja prototípica de la mexicanidad desde los años 20. Recordemos que una vez terminada la revolución, hay que reinventar iconográficamente esta nación. Y esa reinvención implica adoptar a la pareja occidental, es decir, al charro y a la china poblana, como la estereotípica de México. Esa va a ser la pareja que nos va a representar. Bueno, pero el porno hace lo propio y nos muestra desde finales de los 30 los secretos de alcoba de esta pareja. Es decir, vamos a ver en la pornografía nacional, en Viaje de Bodas, a una adaptación pornográfica de esta pareja que salía en el cancionero Picot. Que es Chema y Juan. Chema, el charro Chema, y la china Juana. Ajá. Esta pareja son adoptada en este cortometraje porno, ya se casaron, viajan de boda a la Ciudad de Sí, México. que llegan incluso en el tren. Llegan en un tren, sí, además sí, es sí. una de las pocas películas que tiene tomas fuera de la locación, ¿no? Del estudio. Fuera de la alcoba, digamos. Llegan al tren, van al hotel, presenciamos su primera noche de bodas y después de eso van con el cura. Faltan subtítulos, entonces tenemos Claro. que adivinar un poco la trama. Se entiende que Juana está un poco arrepentida, que va a confesarse. Por esta noche de erotismo. de Exacto, el sexualidad. charro se va Ajá. y la deja Con el acompañada por el cura, quien también tiene un encuentro sexual con Juana. Entonces, lo que después vamos a ver durante toda la época de oro, con Pedro Infante, con Jorge Negrete y sus parejas, enarbolar la figura viril del macho mexicano, aquí el charro Chema la lleva al terreno sexual y nos muestra o empieza a desarticular la pureza, vamos a decirlo así, la pureza de este símbolo, ¿no? Empieza a transgredir desde la clandestinidad. Esto evidentemente nunca se exhibió. Claro. Vamos a llevarlo a otro terreno. Haz de cuenta que cuando ponen el sombrero ante la cámara para Ajá. tapar el beso,
¿no? Y que se Destapáramos está ahí. sugiriendo todo lo que sigue después del beso. Claro, lo El, viéramos ahora. el cine pornográfico quita el sombrero. O sea, es decir, ¿Y? entonces, las estrellas en el cine porno son los genitales. Siempre. El cine porno, como decía Ado Quiroz, es el cine en donde vemos no cuerpos con órganos, sino órganos sin cuerpos. Es decir, para que el cine porno sea tal, lo que debe de ocupar el espacio en pantalla deben de ser los genitales. Ahora, en este cine pornográfico, ya desde los años 20, 30, se muestran, tú decías algo también en el primer bloque, ¿no? Una serie de convenciones, ¿no? Están, bueno, obviamente, la felación, las escenas lésbicas, las escenas homosexuales, o sea, todo tipo de penetraciones. Todo eso está en estos cortos ya, ¿verdad? Sí, el porno, curiosamente, a pesar de ser un cine que la mayoría de las veces tiene defectos cinematográficos, es muy riguroso con el plan que va a proyectar. Es decir, la gente que ve porno exige que haya un canon. ¿Y cuál es ese el canon? Evidentemente, pues sí, la penetración, el coito, la felatio, o también en determinado momento puede haber escenas lésbicas. Curiosamente, en los cortos de la Filmoteca hay un corto pequeñito que alude a la homosexualidad masculina. Y para mí también fue un hallazgo darme cuenta que es el antecedente más antiguo que tenemos del llamado porno gay. Lo curioso de este corto es el intertítulo que dice: lo que vamos a ver es repugnante, pero hay que ver. Es decir, casi pido una disculpa, porque yo sé que ustedes son muy machos y no ven esto, pero hay que verlo, ¿no? Para que no nos cuenten. Entonces también se juega una doble moral con el espectador y una complicidad con el espectador. Juan, además de Viaje de Bodas, ¿qué otras películas, qué otros cortos importantes forman parte de esta colección? Yo creo que entre los más importantes está El sueño de Fray Vergaso, que no es mexicana, tengo la sospecha que es española, pero es una de las pocas que está en 35 milímetros y en soporte de nitrato. También tenemos Las Mil y Una Noches, que retoma este tema árabe. O sea, el exotismo. El exotismo, digamos, ¿no? oriental, los gitanos cariñosos. Hay que tomar en cuenta que a veces una película, el exhibidor la parte en tres y hace tres distintas, ¿no? En ese sentido, tenemos una que se llama La Dama de Negro, en donde hay una secuencia sexual con un hombre y hay otra secuencia sexual de zoofilia, con un perro. Entonces, esta secuencia sexual de zoofilia se ha sacado y se le ha llamado el Rintintín mexicano, por ejemplo, ¿no? Vaya, son diversos los títulos, algunos apócrifos, otros sí aparece ahí la leyenda de que son tales, pero definitivamente la variedad o la irreverencia empieza desde ahí o incluso desde los créditos. Ahora, es algo que te iba a decir. O sea, entiendo que había algunos realizadores específicos, algunos actores y actrices específicos y productores. Sin embargo, en los créditos de estos cortos juegan mucho siempre con la ironía, con los nombres de doble sentido. O sea, ¿cómo Sí, no, funciona o sea, eso? nunca vamos a encontrar ni al director ni al actor en su nombre real, Claro. evidentemente. O sea, son nombres que son albures, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, El Monje Loco está protagonizada, según los créditos, por un tal Agapito Vélez Obando, ¿no? Que evidentemente no podemos decir sin albur, porque sí hay un albur ahí. Ajá. Y así, todos los créditos, cuando los hay, son juegos de palabras que aluden a la sexualidad. Pero había realizadores, o sea, Claro, sepa sí, que había, ahí ya menos, tenemos nombres de al menos un algunos. equipo Ujú. que de alguna manera trabajaba en un mini estudio adaptado para hacerlo. No tenemos nombres, pero a Amadeo Pérez se le acusa en sus 3 detenciones de hacer cine pornográfico. Nunca se lo comprueban, pero sí lo acusan de haber hecho él las películas, él las exhibía y él las distribuía. Juan, ¿qué sería lo importante de esta colección? ¿Qué es lo mejor de esta colección? Lo mejor es que la Filmoteca, el archivo más importante de cine en América Latina y uno de los más importantes del mundo, las conserva. ¿Por qué? Porque es su deber conservar todo aquel documento cinematográfico. Eso ya es ganancia. La otra, ¿qué nos dicen? Alguien dirá, ay, es cine basura,
no es necesario estudiarlo, no es necesario rescatarlo. Probablemente a lo mejor en la lista de restauración está en el último lugar, pero sí es importante porque nos hablan de la sexualidad humana y nos hablan de los consumos culturales en unas épocas determinadas. Lo que calla el cine industrial siempre lo va a decir el porno, y en ese sentido es importante estudiarlo porque es un género que, como tú me decías, persiste hasta la fecha, solamente ha cambiado de soporte. Y además algo que no se puede negar es que finalmente es algo único e irrepetible. O sea, esas imágenes están ahí y no se pueden volver a hacer, se pueden volver a hacer de otra manera, pero esas imágenes están ahí. Sí. Juan, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, fue realmente un programa muy aleccionador, muy divertido, muy interesante, hablar de la pornografía y la clandestinidad. Gracias a ti, Rafa. Juan, muchas gracias por tu aportación a este tema relegado de la historia del cine mexicano. Y a ustedes, por favor, síganos en nuestros siguientes programas en donde descubriremos juntos otras maravillas y curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Buenas noches. Gracias. Este cine clandestino y prohibido también forma parte del acervo cultural de la Filmoteca de la UNAM.